Bienvenidos al video tutorial número 2 del curso HTML y CSS. El día de hoy, como parte de los conceptos básicos de HTML, vamos a ver los comentarios, el formateo texto y lo que es los quotes o citas. Es un video donde vamos a seguir avanzando en el uso de elementos básicos antes de empezar con el manejo de CSS. Bueno, empecemos con el tema de los comentarios. Voy a eh, eliminar este código que fue lo que vimos en el último video. Entonces, para el tema de los comentarios, igual que como abrir un tag, añadimos el signo de admiración. eh, y esto es un comentario que es en línea, es decir, este es un comentario. ¿Qué pasa con los comentarios? Los comentarios ayudan a agregar información sobre determinados textos. Los comentarios no son visibles para el usuario, esto es oculto en el navegador y sirve para agregar información adicional en el código fuente para que los desarrolladores puedan tener más información del código. Entonces, este código es visible. Este comentario no es visible en el navegador. Entonces, se no es visible en el código. Más sin embargo, si vamos al código fuente de la página, vemos que aquí aparece el comentario. Este comentario es visible dentro del código fuente, pero no cuando se ejecuta normalmente en el navegador. Em, por ejemplo, podemos agregar comentarios en bloque. Eso es un comentario en bloque. Este es otro comentario y este código es visible. Entonces, em, vemos que en los comentarios no son visibles en el código. Entonces eso es eh, una característica que podemos agregar fácilmente para añadir información en el código que estamos desarrollando. Esto es muy común en cualquier lenguaje de programación y también en HTML. Listo, ahora vamos a ver el formateo de texto. Podemos agregar etiquetas para darle formato al texto. Si queremos que resalte cierto contenido, ciertas palabras, ciertas frases. Por ejemplo, en Word, en Microsoft Word, cuando estamos mostrando un documento, podemos agregar un formato. Por ejemplo, podemos agregar negrilla, cursiva, texto subrayado o tachado. Lo mismo podemos hacer en HTML de manera muy sencilla. Entonces, dentro de esto, hacemos un salto de línea y ese texto debe aparecer en negrilla. Simplemente con esa instrucción el texto va a aparecer resaltado y acá podemos ver que el texto es visible. Ese texto debe aparecer en negrilla. Disminuimos un poco acá. Listo. Tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá. Por ejemplo, usemos, si queremos que el texto aparezca en cursiva, pues lo podemos agregar dentro del mismo párrafo. Este texto debe aparecer en cursiva. Y vemos que el texto simplemente aparece en cursiva.
Listo. Hay otras formas de usar formato sobre texto. Si queremos resaltar alguna parte específica de alguna frase, por ejemplo, podemos usar este es un texto normal. Abrimos tag y ese texto debe, ese texto es en cursivo. Esto es algo muy sencillo. Eh, Listo. Otra forma de resaltar texto es mediante el atributo em, que es un atributo eh, donde hay más énfasis, es decir, algunos desarrolladores prefieren usar este tag porque suele ser tener una semántica o está diseñado para indicar que el contenido debe ser enfatizado, lo que tiene más sentido en cuanto a accesibilidad y la semántica web, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, este texto es también en cursiva. Entonces aparece igual, pero ya depende pues cuál se le va a dar uso. También tenemos otra etiqueta, por ejemplo, si queremos resaltar información sobre un texto, que es con el atributo de, o con el atributo no, con el elemento mark. Entonces, por ejemplo, es un texto de ejemplo y aquí eh, mark. em, entonces acá este es un texto resaltado y vemos que el navegador agrega un color o agrega algo para indicar que esta parte es importante o así como en un libro que se subraya alguna frase o algo importante. De esta forma se usa mark para resaltar ciertas partes del texto. Em, por ejemplo, el precio, aquí vamos un salto de página, el precio del vehículo del año pasado em, disminu- disminuyó un, abrimos etiqueta, mark, 15% con respecto al año anterior. Entonces vemos que eh, marcamos el texto o la información que necesitamos. Podemos usar otros elementos para darle tratamiento especial a un texto. Por ejemplo, este texto debe aparecer eh, subrayado. Este elemento es el U para que el texto aparezca subrayado, ¿sí? Eh, o si queremos que alguna parte de esto aparezca, puede ser
se pueda diferenciar de algo del texto, podemos usar el atributo sub. Este elemento representa un subscript, o sea, que es como decir para indicar una referencia hacia algún texto o algo de ese estilo. Entonces podemos usar sub. Y vemos que aparece debajo del texto principal. También podemos indicar o marcar el texto parecido como se hace con el atributo, perdón, con el elemento B, que es strong. Entonces usamos el atributo strong em, para decir, por ejemplo, HTML es un lenguaje de marcas, ¿sí? Pero esto puede estar dentro del mismo párrafo. Y JavaScript es un lenguaje de programación. O simplemente queremos resaltar la palabra JavaScript. Entonces vemos que con el elemento strong podemos marcar una palabra en específico o un texto en específico. Podemos también combinar eh, varios elementos. Por ejemplo, si queremos que el elemento sea cursivo, esto es un elemento o esto es una frase que está usando, está combinando diferentes elementos de formateo de texto. Y entonces usamos strong. Si utilizamos, por ejemplo, eh, U para indicar que es un texto subrayado, vemos que se pueden combinar varios elementos. Por ejemplo, está subrayado, está en negrilla y también es cursivo, es un texto que está en formato tipo texto en cursiva. Entonces, esto es para ver que podemos combinar varios elementos en una sola línea. Y bueno, eso es por ahora lo que hemos visto con el tema de el formateo de texto. Eso es importante si queremos darle eh, alguna em, si queremos darle alguna importancia a un párrafo o a un texto en específico, podemos usar estos elementos para tratar textos de esta manera. Ahora veamos las quotes. Las quotes son para citar un texto. Entonces, por ejemplo, podemos usar el block quote. Entonces, esto podemos agregar el evento block quote. Block quote. Esto tiene un origen. Entonces, URL. Y dentro de esto va a estar la quote. Entonces, tengo un ejemplo en este texto. Entonces, tengo la URL
¿sí? El texto eh, podemos agregarlo con un título, ¿sí? Todo esto está dentro del quote y una nota eh, que la podemos agregar en cursiva y resaltarla. Entonces, como vemos, el quote le da cierto estilo al texto para enfatizar que, bueno, que es tomado de algún sitio. Entonces, de esa manera podemos usar pues, quotes. Algunos navegadores creo que muestran la dirección. También podemos hacer uso de las citas, por ejemplo, eh, dentro de este párrafo eh, podemos incluir un texto de esta manera. Albert Einstein dijo, es una forma abreviada de hacer una quote. La educación es lo que queda después y vemos que esto quedó entre comillas para indicar una cita o algo de algún autor. Bueno, otra forma de agregar eh, citas, por ejemplo, otro texto, eh, por ejemplo, podemos usar block quote, strong. La victoria pertenece al más perseverante. La victoria pertenece al más perseverante. Em, y podemos usar eh, footer. Está sobre. Entonces, de esta forma también podemos indicar eh, quote, una quote, o sea, y agregándola dentro de bloque quote y con un footer indicamos el autor. También como parte del formateo de texto podemos eh, agregar o quitar palabras o tacharlas. Por ejemplo, eh, mi ciudad favorita es eh, París. Mi ciudad favorita es París, ¿cierto? Entonces, esta palabra la podemos tachar y
podemos agregar una nueva. Londres. Entonces, como podemos ver, podemos borrar o tachar una palabra y cambiarla por la que queremos. También como para dar formateo al texto o a las palabras. Bueno, hasta aquí dejo este video. Hemos visto todo el tema de los comentarios, el tema de cómo aplicar cierto formato sobre un texto en específico, usando algunos elementos sencillos como cursiva, negrilla, em, como resaltar algún texto sobre un párrafo, sobre una frase. También aprendimos el uso de block quotes o algunos elementos para indicar citas de algunos autores. Entonces, hasta aquí dejo el video. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para estar atento del siguiente video de este curso de HTML y CSS. Hasta la próxima.